Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Barrantes Chávez, funcionario de la ARECEP en el Centro de Desarrollo de la Regulación, y junto con la ingeniera Flor Emilia Ramírez vamos a proceder a hacerles un resumen de la propuesta del reglamento técnico conocido como Sistemas de Medición para los Servicios de Acueductos y Alcantarillado Sanitario, que actualmente tramita la ARECEP bajo el expediente IRN-002-2023. Antes de empezar con la presentación de la propuesta, es importante hacer unas aclaraciones. La primera es que esta actividad es una iniciativa de la RECEP que tiene como finalidad atender dudas y consultas respecto a la propuesta que le vamos a plantear, para que de esta forma los interesados puedan presentar posiciones en audiencia pública debidamente informados y habiendo aclarado cualquier duda o consulta que tuvieran sobre la propuesta, de tal forma que puedan presentar sus propuestas de una forma más adecuada. Por otro lado, esta es una etapa diferente a la audiencia pública, es meramente informativa y para resolver las dudas que tuvieran, por lo que se les recuerda que en caso de que quisieran presentar una posición, no sería en este espacio, sino que deben presentarla por los medios que han sido señalados en la publicación de la convocatoria y en la audiencia pública que se realizará el miércoles 15 de marzo del 2023. Con respecto a los principales antecedentes de la propuesta que vamos a exponerle, en el informe respectivo se analizan y detallan todos los antecedentes respectivos. Sin embargo, para esos efectos vale mencionar dos de ellos. El primero es que el 30 de septiembre del 2008, mediante resolución 8867 RRG, se aprobó la norma técnica Hidrómetros para el Servicio de Acueductos, que fue publicada en la Gaceta 198 del 14 de octubre del 2008. El segundo antecedente de interés es que el 17 de enero de este año, del presente año 2023, mediante el acuerdo 04-04-2023 del acta de la sesión ordinaria 04-2023 de la Junta Directiva de la ARECEP, esta aprobó someter a audiencia la propuesta que estamos exponiendo. En cuanto al marco legal, para el desarrollo de este instrumento regulatorio se analizaron las competencias de la ARECEP para establecer reglamentos técnicos, especialmente la Ley 7593, de acuerdo con lo establecido en los artículos 4, 5, 6 y 25, que son los que dan la competencia genérica para que la ARECEP pueda establecer reglamentos como el que estamos tramitando. También se analizó la regulación genérica para el suministro de servicios de acueductos, alcantarillados y hidrantes en Costa Rica, el entorno internacional, los planes nacionales y las políticas sectoriales que se han emitido en Costa Rica y las políticas regulatorias que ha emitido la ARECEP, una política regulatoria general y una política específica para el sector agua. Con respecto a la situación actual del sector, se analizó y se hizo una caracterización del sector, cuáles son los actores que intervienen, se analizó el perfil de la oferta, cuáles son los operadores, las fuentes de abastecimiento, las pérdidas y las características del servicio de alcantarillado, se analiza el perfil de la demanda, los consumidores, los sectores y la evolución que han tenido, la cobertura, es decir, el porcentaje de evolución por región de esta cobertura, y la calidad en la prestación de servicio, los resultados que emanan sobre todo de algunas encuestas. Una de las principales conclusiones, por ejemplo, es que este reglamento, que está dirigido tanto para el AIA, para SPH y las asadas, abarcaría aproximadamente un 82% de los servicios que se prestan a nivel nacional. Como parte de la justificación para este reglamento que se está proponiendo, se analizaron algunos aspectos generales, específicamente los beneficios derivados de una adecuada medición. Se analizó el impacto del cambio tecnológico y la evolución de la tecnología en el tema de medición del agua. Se analizan también algunos resultados de estudios de medición que han hecho tanto la Intendencia de Aguas de la ARECEP como el AIA. Y en resumen, se proponen entonces una lista de cambios en este reglamento que derivan justamente de esta justificación. Veamos ahora rápidamente cuáles son los principales impactos o beneficios que tiene una adecuada medición y por lo tanto tener un reglamento sobre este tema. Eso es importante porque la medición afecta a variables tales como la facturación y por lo tanto el nivel de ingresos de las empresas y el gasto que hacen los usuarios por el servicio. Tiene impacto también sobre la calidad de la información que se va a tener sobre las disminuciones en las pérdidas y el porcentaje de agua no contabilizada. Tiene efectos también sobre la calidad del servicio al contar con mayor y mejor información disponible para poder tomar decisiones. Afecta a nivel de inversiones y los planes de desarrollo. Tiene efectos sobre el ambiente porque permite también hacer un uso más racional del recurso agua. Tiene efectos sociales porque tiene implicaciones sobre la justicia y equidad
en el cobro del servicio y por lo tanto todo esto afecta directamente las tarifas y permitiría una adecuada medición tener tarifas menores porque cada uno pagaría solo por el servicio que realmente consume. Y también tiene efectos sobre la atención de quejas puesto que se contaría con más y mejor información para poder atender esas quejas. Buenas tardes, mi nombre es Flor Emilia Ramírez y voy a continuar con la presentación. Los principales cambios que se introducen en el reglamento es la actualización de las normas ISO e INTE que se hace referencia para utilizar la reglamentación técnica en el país, que esté vigente. También que a nivel internacional hay terminología asociada a medidores de agua y para medición inteligente, entonces se está utilizando esa terminología. También que hay una actualización permanente de tecnologías respecto de la medición inteligente. Se hace una actualización de los criterios de clasificación metrológica de los medidores de agua y se pasa de una clasificación basada en las clases metrológicas A, B, C, D a la clasificación basada en criterios tales como la curva de error, el error máximo permitido, la clase de precisión 1 y 2, la ratio que es la relación entre caudal nominal y caudal mínimo, la medición vertical. También se incluyen criterios de selección y dimensionamiento. Por ejemplo, se establece la ratio, la exactitud de los medidores de clase 1 y 2 y además el perfil de consumo como parámetro para seleccionar el tamaño del medidor. Otros cambios que se han realizado están relacionados con las condiciones nominales de instalación que se utilizan y se amplían. Por ejemplo, el tema de válvulas para eliminar aire en tuberías. La obligatoriedad de telemetría, de la aplicación de la tecnología AMI como un principio de mejora continua en la gestión de la medición de los operadores de acueducto y alcantarillado, mayor transparencia en el proceso de adquisición de medidores por parte de los operadores, afinidad con la aplicación y actualización de la Ley del Sistema Nacional de Calidad, actualización de criterios mínimos de mantenimiento correctivo y preventivo de los medidores de agua, las pruebas por realizar en cada etapa y caudales a los cuales se deben efectuar estas pruebas, errores de concepto que se corrigen en esta versión sobre aspectos como la ampliación del concepto del sistema de medición, el error máximo permitido del medidor nuevo contra el medidor en uso, la búsqueda de fugas internas, la inclusión de criterios de refaccionamiento de los medidores sin alterar sus condiciones o características meteorológicas. También hay cambios respecto a la selección del medidor sobre la tabla de dimensionamiento. Hay mayor precisión y exactitud en la medición del consumo de agua residual en alcantarillado, la macromedición y medición de control, la automatización en la medición vertical y también hay un cambio importante porque esta nueva versión de la normativa pasa de ser una norma como tal a un reglamento técnico para la medición de los servicios de acueductos y alcantarillado sanitario. En resumen, los cambios en el reglamento van en estas líneas. Artículos nuevos o cambiados. Artículos en total 87, con una versión vigente que tiene 68. Hay 40 artículos nuevos. Se introducen 2 transitorios más y se modifican los existentes. Artículos eliminados 20, artículos cambiados 43. Y hay, por ejemplo, como el artículo 2, que es el objetivo, se cambió totalmente. Respecto del artículo 1, que es sobre las definiciones, hay 21 definiciones que se eliminaron, 64 definiciones en total que abarcan 46 definiciones nuevas, 17 con cambios y una definición que no tuvo cambios. De los apartados nuevos, tenemos que se introduce un apartado de siglas, de unidades utilizadas y de normativa aplicada. Dicho esto, la estructura del reglamento es la siguiente. Primero, el capítulo 1, que es de generalidades y definiciones. El capítulo 2, sobre el sistema de medición, las etapas y la gestión. El capítulo 3, de la selección del medidor del servicio de agua potable. El capítulo 4, de la adquisición de medidores y sistema de medición del servicio de agua potable. El quinto, sobre la ubicación e instalación de medidores del servicio de agua potable. El sexto, sobre el mantenimiento del sistema de medición del servicio de agua potable. El séptimo, de la verificación del funcionamiento del sistema de medición. El octavo, de la medición avanzada. El 9, sobre el proceso comercial del sistema de medición del servicio de agua potable. El capítulo 10, sobre las mediciones de control. El capítulo 11, de las disposiciones finales. Y el 12, sobre los transitorios. En detalle, tenemos que el capítulo 1 tiene 11 artículos. El primer artículo es sobre definiciones, siglas, unidades, acrónimos y normativa aplicable.
el 2 el objetivo, el 3 el campo de aplicación, el 4 el alcance de este reglamento, el artículo 5 las atribuciones de la autoridad reguladora, el 6 la obligatoriedad de aplicación de este reglamento, el 7 la universalidad de la medición, el 8 las normas internacionales, el 9 la actualización de normativa de referencia y procedimientos de la ARECEP, el 10 las unidades de medida y el 11 las responsabilidades de los prestadores de los servicios. El capítulo 2, que habla sobre el sistema de medición, las etapas y gestión, consta de 3 artículos, precisamente la definición, los elementos y las responsabilidades sobre el sistema de medición. El capítulo 3, titulado Selección del medidor del servicio de agua potable, este capítulo consta de 11 artículos, que abarcan el 15, la responsabilidad sobre la selección del medidor, el 16, las condiciones normales de funcionamiento, el 17, los criterios de selección del medidor, el 18, la capacidad del medidor, el 19, el estudio y perfil del consumo, el 20, la tabla guía de selección, el 21, las clases de medidores permitidos, el 22, los requisitos metrológicos, el 23, las especificaciones metrológicas mínimas, el 24, los requisitos no metrológicos y el 25, otras características. El capítulo 4 es sobre la adquisición de medidores y sistema de medición del servicio de agua potable. Estos son 5 artículos. El primero, el artículo 26, es sobre los certificados de adquisición. El 27, la documentación de la certificación de la calidad. El 28, las especificaciones técnicas. El 29, ensayos a medidores nuevos. Y el 30, la muestra para las pruebas de validación del lote de adquirir e instalar. El capítulo 5, que es sobre la ubicación e instalación de medidores de servicio de agua potable. Aquí tenemos 12 artículos. El artículo 31, que son las condiciones de ubicación del medidor. El 32, la ubicación del medidor respecto al límite de propiedad. El artículo 33, de la instalación del medidor. El 34, de la instalación de medidores por terceros. El 35, de las consideraciones de instalación. El 36, de accesorios para la instalación del medidor. El 37, sobre la protección del medidor. El 38, los dimensionamientos de la acometida. El 39, del material de la prevista. El 40, sobre las reducciones del tamaño de tubería. El 41, la instalación diferentes a la aprobada. Y el 42, del traslado de medidores de. El capítulo 6, que es sobre el mantenimiento del sistema de medición del servicio de agua potable. Este capítulo tiene 6 artículos. El 43, que es sobre el mantenimiento del medidor. El 44, sobre el programa de mantenimiento preventivo y el sustitución, que es el correctivo. El 45, que es el alcance del mantenimiento preventivo. El 46, que es el alcance del mantenimiento correctivo. El 47, la reinstalación de medidores. El 48, los medidores en marcha. En el capítulo 7, que se llama Verificación del funcionamiento del sistema de medición, este es un capítulo sumamente amplio que abarca desde el artículo 49 hasta el artículo 64. El 49 sobre los métodos para la verificación del funcionamiento de los medidores, el 50 de los laboratorios por utilizar, el 51 la competencia para brindar servicios, el 52 la verificación del funcionamiento del conjunto de medidores, el 53 las condiciones de medidor de referencia y del medidor patrón portátil, el 54 la exactitud de la medición del medidor de referencia y el medidor portátil, el 55 sobre ensayos para medidores, el 56 sobre ensayos para la aceptación del lote de verificación inicial, el 57 el ensayo de la inspección física del medidor, el 58 sobre el ensayo de presión estática, el 59 sobre el ensayo de pérdida de presión, el 60 la determinación de los errores intrínsecos de medidores en sitio, el 61 las condiciones para la instalación del medidor de referencia, el 62 la verificación del sitio del funcionamiento del medidor, el 63 es la prueba de medición para determinar el error de consumo y el 64 el procedimiento formal. El capítulo 8 es sobre la medición avanzada, que es el artículo 65 al artículo 72. El 65 es sobre la infraestructura de medición avanzada, el 66 la interoperabilidad, el 67 el sistema de medición remota, el 68 la seguridad y medios de comunicación, el 69 la captura de datos, el 70 la frecuencia de la transmisión de sus datos, el 71 el almacenamiento de datos, el 72 de la seguridad y los medios de comunicación. En el capítulo 9 el proceso de comercialización del sistema de medición del servicio de agua potable.
Aquí tenemos 7 artículos. El artículo 73 es sobre la actualización de las rutas de lectura. El 74, el plazo para reparación o reemplazo de medidores. El 75, la revisión del sistema de medición. El 76, el catastro de medidores. 77, los datos técnicos. El 78, la información sobre localización del medidor. El 79, la información disponible al usuario sobre el sistema de medición. El capítulo 10, que habla sobre las mediciones de control, que considera 4 artículos. El 80, que es la obligación de contar con sistema de medición. El 81, la medición en sistemas de agua potable. El 82, la medición en sistemas de tratamiento de agua residual. Y el 83, la medición en sistema de hidrantes. El capítulo 11, que es sobre las disposiciones finales. También son 4 artículos. Y tenemos en el 84 la planificación y programación de sustitución de sistemas de medición, en el 85 los conflictos e interpretación del reglamento técnico, en el 86 las sanciones y en el 87 la entrada en vigor. En los transitorios, que es el capítulo 12, hablamos del transitorio 1, que es la medición universal, el 2, que es el cambio tecnológico, el 3, la aprobación de propuestas, el 4, los procedimientos de la RECEP y el 5, los procedimientos de los prestadores. En realidad, el reglamento técnico tiene muchos cambios. Es una reforma integral. Sin embargo, hay artículos específicos que es importante exponerles para que ustedes los observen. Claro, no se incluyen en esta presentación todos los cambios propuestos, dado que es muy amplio. En el expediente donde se maneja la audiencia pública, se puede acceder a la información detallada de todos los cambios que se proponen al reglamento técnico. En el artículo 1, que es sobre definiciones, siglas, unidades, acrónimos y normativa aplicable, se tiene 62 definiciones, 17 siglas y acrónimos, 3 unidades de medida y 18 normativa aplicable. En el artículo 2, de los objetivos, y que ya se mencionó que es un artículo que cambia sustancialmente, el objetivo de este reglamento se dice que es establecer los criterios mínimos para la regulación de los sistemas de medición de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en cuanto a cumplir con las características técnicas y metrológicas de los instrumentos de medición. B, establecer los intervalos de tolerancia permisibles para efectos del control metrológico de los equipos e instrumentos de medición nuevos y en uso que utilizan los prestadores para brindar el servicio público de acueducto y alcantarillado. C, describir las condiciones técnicas para la selección, ubicación, instalación, protección, mantenimiento y reemplazo de los medidores de agua, bajo las cuales se desarrollará la actividad de la medición. D, establecer los requisitos mínimos de gestión que deben cumplir los prestadores del servicio público para un adecuado control de la sustitución de los medidores, registro, catastro, operación, mantenimiento, optimización, verificación y evaluación del sistema de medición. Y E, propiciar la mejora continua de la gestión del medidor como parte del sistema de medición y de información dentro de la gestión comercial del prestador. En el artículo 3, que es sobre el campo de aplicación, se establece que este reglamento técnico, las condiciones generales bajo las cuales se regulan los sistemas de medición. Esto como parte de las obligaciones de todos los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado regulados por la. En el alcance, que es el artículo 4, se especifica que es establecer la obligación de los prestadores del suministro de servicio de agua potable de verificar la conformidad de la exactitud de la medición, el intervalo de consumo y el tiempo de uso de los medidores para que no se vean afectados en resistencia, en desgaste y en la calidad de la medición establecida. B, establecer los requisitos mínimos que el prestador debe cumplir en los procesos de compra siempre y cuando se encuentren técnicamente respaldados según normas técnicas nacionales e internacionales, pudiendo el prestador aplicar criterios de mayor rigurosidad. C, establecer los criterios aplicables para micromedición, macromedición y mediciones de control para los servicios de acueducto y alcantarillado. D, establecer la obligatoriedad de aplicación de este reglamento para todos los prestadores de los servicios de acueducto alcantarillado sanitario sujetos a la Ley 75. En el artículo 7, que es sobre la obligatoriedad de la medición de los consumos, se establece como obligación la medición de todos los consumos en estos. En el artículo 11, sobre las responsabilidades de los prestadores, es importante precisar que se dice que, que deben llevar a cabo la gestión de medición de conformidad con lo establecido en este reglamento. 2, prestar los servicios dentro de la gestión y operación de su sistema de acueducto que debe de conocer el perfil de consumo de los abonados y dar a conocer variaciones excesivas detectadas en este. B, los tipos de medición de consumo de agua que dispone.
C. Intervalo de tolerancia de las mediciones de conformidad con lo establecido en la normativa vigente. D. Afectación de la calidad del agua suministrada en la operación de los medidores para un sector, sistema o región determinada del país. 3. Gestionar el parque de medidores según características meteorológicas definidas e identificadas. 4. Dar mantenimiento al sistema de medición de acuerdo con los planes de mantenimiento establecidos. 5. Garantizar que los equipos de medición funcionen correctamente de acuerdo con los criterios del fabricante y lo establecido en este reglamento. En el artículo 12, sobre la definición del sistema de medición, se precisa que es el conjunto de elementos integrados que permiten realizar el registro y suministrar los insumos para la facturación del consumo de agua. Está compuesto por el medidor de agua, los accesorios de protección, los mecanismos de control o válvulas necesarias para la operación, el mantenimiento, la transmisión y análisis de datos. El sistema de medición debe permitir la lectura tanto en sitio como de manera remota. En el artículo 13 se establecen los elementos del sistema de medición y ahí se indica que son los siguientes. 1. La instalación, que es colocar en la conexión del abonado los medidores y accesorios propios del sistema de medición. 2. La captura, que corresponde a la obtención de registro de datos del consumo. 3. La transmisión, que es el envío de esa información que se registra en el medidor una vez recolectada al proceso de facturación y análisis de datos. 4. Sobre el análisis de datos se dice que es el proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objeto de emitir la facturación, extraer información útil para sugerir recomendaciones y apoyo en la toma de decisiones. Y 5. Mantenimiento preventivo y correctivo, proceso que permite garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de medición. En el artículo 16, que es sobre las condiciones normales de funcionamiento, en esta diapositiva se observa un resumen de lo ahí indicado y básicamente lo que se dice es que los prestadores deben garantizar como condiciones normales de funcionamiento en el punto de entrega las siguientes. 1. La presión de flujo de agua de acuerdo con la normativa citada. 2. El intervalo de caudal desde el caudal mínimo hasta el caudal nominal. El tercero, que es el intervalo de temperatura ambiente de 5 grados a 55 grados Celsius. 4. El intervalo de humedad relativa, que va de un 0% hasta un 100%, excepto en los dispositivos con indicadores remotos, donde el intervalo será de 0% a 93%. 5. El intervalo de presión, que va de 0,03 megapascales a menos de 1 megapascal, excepto para los medidores de N mayor a 500, donde la presión máxima permitida será de al menos 0,6% megapascales. Sexto, en sistemas donde hay casos de discontinuidad, o sea, racionamientos superiores a las 6 horas naturales diarias, el prestador debe garantizar que el medidor instalado no registre el aire acumulado en la tubería vacía. 7. La instalación deberá garantizar la eliminación del aire atrapado en la tubería producido por la operación del sistema, previo al medidor, instalando los dispositivos necesarios para ello. El artículo 23, que habla sobre las especificaciones metrológicas mínimas. Aquí en este artículo se establecen las especificaciones mínimas aceptables a nivel nacional para los medidores y el sistema de medición que en el futuro se sustituyan o adquieran los prestadores. Estos deben ser de tecnología ultrasónica y con infraestructura de medición avanzada, tipo AMI. Para micromedidores se solicita que sean de clase precisión 2. Se establecen como especificaciones mínimas aceptables las siguientes. 1. Contar con tecnología ultrasónica y con infraestructura de medición avanzada. 2. Según el límite de inferior porcentual admisible, la clase de precisión requerida es la 2. 3. Que posean protección antivandalismo o manipulación. 4. Para la selección del medidor, el prestador debe efectuar el análisis costo-beneficio y en ese análisis costo-beneficio debe analizar como mínimo A, la vida útil, B, la precisión, C, el costo del sistema de medición, D, el mantenimiento del sistema de medición, la periodicidad, la facilidad de acceso, E, la lectura remota, F, el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, G, las afectaciones por las condiciones en las que opera el medidor, H, el software o tecnología para la transmisión y análisis de datos, y la automatización del sistema de medición y sus fuentes, sus funciones cortas, suspensión de servicio. El artículo 26, en resumen, habla sobre la certificación de adquisición. Todo medidor debe cumplir con los siguientes certificados. 1, la certificación de seguridad de la calidad, que es con respecto a la ISO 9000. 2, con la homologación del certificado de aprobación del modelo, que haga constar las condiciones de calidad en dimensionamiento y materiales de cada una de las partes medidas del medidor descritas ya antes y además que esté homologado por la COMET. 3, que el certificado de verificación inicial de la exactitud y confiabilidad. Los medidores por instalar deben contar con una certificación que asegure que se cumple con el error máximo permitido.
de conformidad con los ensayos de la ISO 4064 vigente y este reglamento. Esto debe aplicarse a la muestra de lote y debe ser realizado por un laboratorio de tercera parte tipo A competente conforme con la legislación actual. Se podrán realizar los ensayos post adjudicación de la compra siempre y cuando se garantice que en caso de que los medidores no cumplan con las especificaciones, el prestador haya tomado las previsiones del caso. También en el artículo 32, que es sobre la ubicación del medidor respecto al límite de propiedad, el medidor debe instalarse en el límite o fuera del límite de la propiedad del inmueble que demanda el servicio, en la acera, pared o instalación construida expresamente para ese efecto en el área pública, asegurando que esté seguro. En el segundo caso, el medidor esté ubicado lo más cercano posible al límite de propiedad. Esta instalación debe garantizar el libre tránsito en el área pública. Únicamente se aceptará excepciones a esta disposición en los casos en que exista entre el prestador y el abonado un convenio para ubicar el medidor del límite de propiedad hacia adentro, siempre y cuando la ubicación cumpla con las condiciones establecidas en este reglamento y se facilite al prestador la lectura fácil y confiable del equipo. En el artículo 43 se menciona sobre lo que es el mantenimiento del medidor y se dice que el prestador de servicio está obligado a dar mantenimiento a cada equipo instalado y debe lograr lo siguiente: 1, que funcionen dentro del error máximo permitido; 2, pueden ser leídos oportunamente; 3, que no afecten la presión mínima de servicio; y 4, que garanticen el correcto registro del consumo de servicio. En el artículo 48 se habla de los medidores en mal estado y dice que cuando se detecte que un medidor no registra adecuadamente, está en mal estado o se encuentre detenido, debe ser sustituido dentro del plazo de 24 horas. El artículo 51, que es sobre la competencia para brindar servicios, se tiene que únicamente los laboratorios que cuentan con las pruebas debidamente acreditadas por el ECA, de acuerdo con las normas establecidas en la Ley 8279, de la ley, que es la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, o cualquiera que en el futuro la sustituya, pueden brindar los servicios que establece este reglamento. Las normas en las cuales debe acreditarse cada prueba serán determinadas por el ECA. Y para el caso de la verificación en laboratorio, los ensayos, el organismo ejecutor deberá estar acreditado en la ISO 17025 y para la verificación en sitio, que son las inspecciones, deberá estar acreditado con la ISO 17020. Siguiendo con los artículos que tienen cambios, el artículo 65, que es sobre infraestructura de medición avanzada, en él se habla de la obligatoriedad de la medición. Se deben instalar equipos con mejora tecnológica que sean capaces de A, medir, recolectar y analizar el uso del recurso hídrico; B, que permitan lectura del consumo, suspensión y reconexión del servicio de forma remota o automática; C, monitoreos de eventos de la red como presiones, caudal, detección de fugas, entre otros; D, poseer alarmas para detectar consumos irregulares, predicción de datos y determinación del perfil de consumo, la facilidad para la reconexión y desconexión remota, entre otras variables por controlar o medir de forma ágil y oportuna. El E, identificar la presencia de fugas internas del sistema del abonado. El F, que aseguren la trazabilidad de la información y faciliten la determinación de perfiles de consumo para diferentes periodos. Y G, otros que la ARECEP establece. En el artículo 77, en resumen, se piden datos técnicos. Estamos hablando del catastro de medidores, que debe contener como mínimo los datos siguientes: A, el modelo; B, el tipo; C, la clase de precisión; D, la ratio; E, la marca; F, el tipo de tecnología; G, el número de serie; H, el diámetro; I, la vida útil; J, las personas autorizadas por el abonado mediante autorización o representación legal. El artículo 79, que es sobre información disponible al usuario sobre el sistema de medición. El prestador deberá poner a disposición del servicio como mínimo la siguiente información referida al sistema de medición: A, el número de servicio del abonado o número de contrato; B, la fecha de instalación del medidor; C, el tipo y modelo; el D, el número de medidor y ubicación; E, el tipo de tecnología y nivel de precisión del equipo; F, el número de serie; G, el diámetro; H, la vida útil; I, el mantenimiento realizado al medidor; la J, la historial de consumos mensuales en metros cúbicos de al menos los últimos 5 años y el consumo que ha tenido acumulado el medidor. Esta información debe estar disponible por parte del prestador en su página web, en el caso de aquellos operadores que la tengan, o por cualquier otro medio que garantice el acceso a esa información por parte del prestador. En el artículo 82, que es sobre la medición en sistemas de tratamiento de agua residual,
Todos los sistemas de tratamiento de agua residual deben contar con medición de los canales entrantes y tratados cuando corresponda. En el caso de los que miden agua tratada, esta debe realizarse en la salida de la última unidad de tratamiento, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 33601, que es el Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales o cualquiera que en el futuro lo sustituya. Para fines regulatorios, los prestadores deben garantizar que exista medición continua y con un nivel de precisión adecuado y confiable. Los vertederos o canaletas tipo partial se podrán utilizar para fines internos de control del prestador de su sistema de tratamiento. En el artículo 83, que es sobre la medición y sistema de hidrantes, el agua consumida durante la atención de siniestros por parte del benemérito Cuerpo de Bomberos debe ser cuantificada y reportada al prestador para la gestión de pérdidas. El artículo 84, que habla sobre la planificación y programación de sustitución de sistemas de medición, en resumen, menciona lo siguiente, que las empresas prestadoras del servicio público deben planificar y programar las nuevas inversiones relacionadas con los sistemas de medición, con el fin de que a. reconozcan tarifariamente y en forma gradual los costos asociados con la instalación de los nuevos sistemas de medición, b. se sustituyan los equipos de medición instalados que cumplan los requisitos de mantenimiento correctivo, c. se sustituyan los equipos de medición instalados en zonas donde se determine que existen problemas técnicos que favorecen registros anormales como presencia de aire en la tubería por racionamiento, sedimentos en el agua que interfieran con su funcionamiento, entre otros. D. Se sustituyan los equipos de medición instalados a usuarios que presentan reincidencia en problemas de variaciones de consumo, sobre todo altos consumos y subregistros. E. Se facilite la medición en lugares de difícil acceso. F. Mejorar el proceso de cobro, suspensión y reconexión. G. Mejorar la recaudación por el uso de los servicios. H. Se implemente un proceso gradual de sustitución de los equipos de tal forma que se recupere la inversión y se migre a nuevas tecnologías de medición avanzada que mejoren el control operativo y de ingresos del servicio. También en el mismo artículo 84 se dice que los prestadores deberán presentar al ARECEP el plan de implementación de los cambios en los sistemas de medición para su evaluación. Dicho plan debe contener la información financiera, técnica y operativa necesaria para implementar de manera gradual por regiones, los tipos de usuario o los tipos de impacto, la sustitución de los equipos y disponer del inventario existente. Adicionalmente, al plan de implementación general de la sustitución de los equipos de medición, los prestadores deben garantizar que los equipos por instalar cuenten con la tecnología que garantice lo indicado en este artículo, de acuerdo con el estudio costo-beneficio que deben. En el artículo 85, que es sobre los conflictos e interpretación de este reglamento técnico, se dice que cualquier prestador ante diferencias de criterio en materia de interpretación y aplicación de este reglamento técnico podrá recurrir al ARECEP, quien resolverá el asunto de conformidad con la ley 7593. Reglamento. En el artículo 86 se habla de las sanciones, que dice que el incumplimiento de las materias reguladas en este reglamento será sancionado conforme lo que dispone la ley 7593. Siguiendo con el cuerpo del reglamento, se hacen los ajustes en el tema de los transitorios. El transitorio primero quedó de la siguiente manera. Cada prestador deberá presentar dentro de un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de este reglamento, el plan de instalación y sustitución de equipos de medición en sus áreas de cobertura, para lo cual debe realizar un diagnóstico por tipos de usuarios, zonas o regiones y de costo-beneficio, para definir los plazos para aumentar los niveles de cobertura de dicha medición hasta lograr el 100% de la medición a sus abonados y eliminación de pajas fijas. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados deberá establecer de manera conjunta con las ASADAS los planes y programas para la implementación. En el transitorio segundo se establece que para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 12, 23, 25, del 65 al 72, el 83, 84, 86 de este reglamento, cada prestador deberá presentar dentro de un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de este reglamento, el plan de implementación y la programación de la sustitución de los actuales equipos de medición por otros que cumplan con los requisitos tecnológicos establecidos en este reglamento, incluyendo el plan de implementación de la telemetría y los respectivos sistemas de información. Para el caso de las ASADAS, este plazo estará sujeto a un plan de implementación de esta disposición, el cual será propuesto por el AIA y aprobado por la ARECEP,
y que contemplará la evaluación de las características particulares de las asadas, tomando como referencia las variables que permitan obtener clases homogéneas de prestadores, tales como el tamaño, la cantidad de personal y el desarrollo administrativo y en equipamiento. El AIA deberá presentar ese plan de implementación en un plazo no mayor a 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de este reglamento. Dicho lo anterior, entonces, respecto al reglamento que se propone, esa ha sido la propuesta. Además, indicar que de esta sesión explicativa, que esta exposición se va a poner en la página web de la autoridad reguladora a partir del día de mañana y se recibirán dudas y consultas en el correo consejero@arec.go.cr hasta el día 16 de febrero de 2023. El número de expediente para que puedan consultar toda la información de esta propuesta es el número IRN 002-2023 que está disponible en el sitio web de la ARECEP www.arecep.go.cr y también las consultas se pueden atender en el correo indicado anteriormente que es consejero@arecep.go.cr.